Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este martes 15 de abril de 2014. Estamos en losperiodistas.com y como siempre, pues dando la bienvenida a Arturo López. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Enoc Santoyo, muy buenos días. Víctor Alarcón, buenos días. ¿Qué tal, don Arturo? Buenos días. Compañero Enoc Santoyo Cid, muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Bueno, pues esta semana que estamos ya en la Semana Santa, ya fue el Domingo de Ramos y bueno, pues ya a partir de, digamos de que mañana en la tarde ya Ensenada tendrá una tranquilidad así muy notoria, ¿no? Y el clima va a estar muy bien, las playas se van a saturar. ¿Hay pronóstico cálido? Bueno, va a ser un buen clima soleado como el que tenemos en este momento. Días soleados, noches relativamente frescas. Venimos de un eclipse de luna que fue anoche, que se pudo observar muy bien. A partir de las 11 de la noche. Aunque a otros se les está hay otro tipo de eclipses. Políticos sobre todo. ¿Y qué les parece? Pues anoche estuvo en este puerto como parte de su gira de proselitismo en busca de la dirigencia nacional del PAN, estuvo Ernesto Cordero, vino a Baja California y por ahí calentaron pues la visita, ¿no? A un estado donde pues creo que toda la estructura de gobierno pues en algo tiene más vínculo con Gustavo Madero, que se quiere reelegir, ¿no? Pues sí, hay ciertas afinidades que se hacen notorias en la contienda política nacional en rumbo a la presidencia nacional del Partido de Acción Nacional y efectivamente, sin embargo, bueno, pues es un trabajo importante de proselitismo que no ha hecho Cordero en Ensenada, que no ha hecho Gustavo Madero en Ensenada. Yo creo que es importante que consideren al Estado. O sea, yo creo que una buena actitud de cualquier político en una contienda es tomar en cuenta, ¿no?, a sus posibles electores. Y en ese contexto creo que la visita de Cordero pues está bien, ¿no? Realmente hacer su propuesta a sus seguidores, a sus compañeros de partido, en un contexto también un poco, digamos, lleno de discusión, a juzgar por los pronunciamientos de Juan José Rodríguez Prats hace apenas un par de semanas, ¿no? Así es. Menos, en donde plantea que el aparato gubernamental pues está a toda marcha a favor del candidato Gustavo Madero, ¿no? Creo que hay cierta lógica, ¿no sé, Arturo, Víctor? Porque pues Francisco Vega de la Madrid viene de un proceso electoral el año pasado. Quien promovió la alianza con el PRD y otras fuerzas políticas como dirigente nacional del PAN fue Gustavo Madero, y bueno, se entiende que hay mucho. Incluso, fíjense, hay columnistas nacionales, me llama mucho la atención, y lo dejan incluso entrever. Ayer en la noche estuvo por ahí nuestro colega Gerardo Sánchez, y dejan entrever así una cosa es el discurso que se dice a la militancia y otra cosa es lo que se filtra a los medios, en el sentido de que quien estaba financiando la campaña de Gustavo Madero era el propio presidente de la República para seguir teniéndolo de aliado. El discurso de Cordero fue muy fuerte, diciendo que pues al PRI le convenía que repitiera Madero, porque así iban a tener a alguien que siguiera hablando bien de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y lograr este tipo de acuerdos. El discurso de Cordero es totalmente en contra de seguir una línea del Pacto por México y de este tipo de acuerdos legislativos, e incluso hasta que separándose de su mismo partido. Yo nada más, sin el ánimo de ser rencoroso, recordar que Ernesto Cordero fue secretario de Hacienda. Tuvo frases y respuestas muy desafortunadas para él, como aquello de que con 6,000 pesos hasta ese colegio particular podrían, y garro nuevo, tener las familias, ¿verdad? Y después, pues el impuesto empresarial, la tasa única, el IETU, y el depósito, el grabar los depósitos en dólares, pues fueron cosas que impactaron mucho en esta frontera, y pues se reflejó, creo que se reflejó en los resultados de 2010, 2012 y 2013, ¿verdad? Creo, tengo la ligera impresión. Y a estos aspectos se agrega en el discurso tan rudo y cuestionante del equipo de Ernesto Cordero, Juan José Rodríguez Prats y Max Cortázar, sí, el vocero, quien estuvo acá en Baja California en contra del gobierno de Francisco Vega de la Madrid, en muy concreto es contra ellos.
es porque nada más y nada menos que la oficial mayor del gobierno del estado, Loreto Quintero, quien maneja la administración de los bienes materiales y los bienes y los recursos humanos, Y una de las encargadas de despacho de la Secretaría de Gobernación ahora. es candidata en la planilla de Gustavo Madero. Entonces, por eso los corderistas dicen pues que está metido el Estado y están metidos los recursos materiales y los recursos humanos del Estado en la campaña de Gustavo Madero. Acusan los corderistas, y eso fue un poco lo que quiso decir Rodríguez Prats y lo que vino a decir Max Cortázar y lo que ahora dice Ernesto Cordero. Pero Baja California, y nada más para contextualizar, Baja California es para el PAN su estado emblemático, nacional, es su cuna. Fue el primer estado que gana un partido de oposición en México, que no me Sí, hago. sí, el micrófono, Se me cayó el ombligo. así es. Bueno, a ver, déjamelo. Bueno, aquí la situación, lo que Víctor está señalando, es que efectivamente se señala por parte del equipo de Ernesto Cordero que toda la estructura panista en el gobierno del Estado está apoyando a Gustavo Madero. Pero, bueno, yo me pregunto, pues sería lo mismo decir cuántos diputados y cuántos senadores del PAN, de esas estructuras de gobierno, de otros poderes, están apoyando a Cordero, y no sería en una lógica muy simple decir que no es lo mismo. Exacto, exacto. De hecho, los propios partidos que son sin una estructura de respaldo Así es. que les ayude a proponerse. Al final, fíjate, y hay quienes podrían cuestionarlo, pero no. La propia naturaleza del sistema político indica que los partidos son instrumentos de acceso al poder. Y en el acceso al poder, la constante política debe ser cumplir con aquella oferta política que hiciste a tus electores que te llevaron a gobernar para que te refrenden el voto y sigas gobernando con esa oferta política que tú hiciste. Es decir, no tiene nada de raro, pues, no tiene nada de raro que un gobierno cumpla con lo que promete para que el elector vuelva a votar por él. Esa es la lógica que debía ser, ¿no? Pero en el ánimo de la democracia tiene cierta desventaja el opositor que no tiene la estructura de gobierno para posicionarse con los electores. Y es la lucha de siempre, créanme, esto viene desde Platón, pues es la lucha de todos de hacer que el campo tenga las mismas condiciones de batalla. Y de veras que esto lo he escuchado muchas veces. En el ánimo de la representación popular, por eso se introdujeron modificaciones a nuestra ley para que las minorías fueran representadas a través de los diputados plurinominales. Luego cambió la fórmula para que fueran con X números de votos, pero ese es el ánimo de la democracia, de que todas las voces se escuchen. No significa que las minorías gobiernen, sino solo que se escuchen. Pasa que las coaliciones le dan el poder a las minorías. Así es. Prueba de ello es lo que tenemos ahora en nuestros cabildos y en nuestro Congreso, Así es. donde las minorías hacen la mayoría. Digo, parece un contrasentido, pero esa es la verdad, ¿no? Así es. Ya, don Arturo está muy ansioso. Sí. No, dijéramos en términos coloquiales, por 50 centavos no te dejan subir al micro. Es decir, por un voto Así es. Exacto. puedes obtener más Exacto. que por 10 o 12 o 15 o De 20. tu bancada. Claro, porque puede hacer la diferencia en la decisión Sí, de claro. un proyecto. Son los regidores y los o de una diputados propuesta, bisagra. ¿no? Con ellos se abre o se cierra la puerta. Claro, entonces, pues la verdad es que las minorías, cuando son inteligentes, tienen un juego muy importante en la política. Hay que entender el discurso de las contiendas internas de los partidos. Primero en que, bueno, tienen que haber opciones, no pueden traer dos candidatos o tres la misma propuesta, ¿no? Hay una necesidad de generar opciones, ¿no? Contrastadas. Así es, con visiones distintas, que no necesariamente se ponen en práctica a la hora del ejercicio del poder, ya sea en el liderazgo de un partido político, ya sea al frente de un gobierno, porque, pues, digo, no necesitamos ser demasiado memoriosos para irnos al pasado inmediato y ver cómo los discursos en las campañas políticas no tienen que ver con la actuación en la realidad, ¿no? No siempre la gente manda,
¿no? Entonces, eso hay que ¿Dónde Un paréntesis. ¿Dónde he oído eso? Pasa en las campañas como en las relaciones humanas. Una campaña política es como en el noviazgo. Claro. Cuando uno llega a gobernar es como en el matrimonio. Perfecto. O sea, son ejemplos que yo creo que usted va a entender perfectamente. Por el otro lado, en el PAN, siempre ha habido dos grandes grupos, independientemente de las tripas en medio de esos dos rieles del ferrocarril. Pero siempre ha habido los gradualistas, es decir, aquellos que piensan que hay que avanzar poco a poco, pero hay que avanzar. Y los radicales que quieren todo de un tirón. Y la historia también ahí nos plantea que los gradualistas han tenido razón. Y en este caso el papel que están jugando, por un lado, es el de Madero gradualista, un Madero gradualista que está por pactar y por avanzar en los proyectos, siempre y cuando le sean comunes junto con los del gobierno, ¿no? Los del partido en el poder. Y Madero pues tiene la opción, que aparte hay que decirlo también, es la corriente calderonista. Cordero, es Cordero, ¿no? ¿Verdad? Sí. Detrás del corderismo está Calderón. el calderonismo, ¿no? Digo, pues hay que ver los actores nada más, ¿no? Cortázar fue el vocero de Felipe Calderón, sí, ¿no? Así es. Entonces, pues en ese contexto hay que entender los discursos. Ahorita el papel del equipo corderista es de golpear, de evidenciar, de señalar, ¿no? Que es el rol, ¿verdad? Porque sí, claro. Entonces, ese es el rol que está jugando. Y así es como hay que entenderse. No se puede esperar de otra manera. Tienen que venir golpeando, señalando, planteando, ¿no? Habría que ver cómo lo lee la sociedad y bueno, y a partir de ahí esperar los resultados. Si a la sociedad le gusta lo que está ocurriendo en las alianzas, porque ahí hay una experiencia ahí, viva, que tiene el PAN con el gobierno, con el partido en el poder, pues igual va a votar por Madero, los militantes. Si no están de acuerdo, bueno, pues a lo mejor el resultado va en otro sentido. Vamos a un corte, regresamos, no se vayan. Sí, cómo no, Continuamos en losperiodistas.com. Véanos en Ensenada TV por Varivisión en el canal 8 y puede ver nuestras repeticiones a través de YouTube. También nos puede seguir en las redes sociales, en el Facebook. Ahí nos puede hacer sus propuestas, sus comentarios, sus críticas y si le gusta, bueno, pues póngale ahí que le guste. También tenemos una página en Facebook que se llama losperiodistas.com. Ahí compartimos el programa para que a su vez lo compartan. Salvo que usted iba a continuar con el tema, fíjese que tengo una observación que hacer de la estrategia que ha seguido Acción Nacional con sus campañas de Gustavo Madero y Ernesto Cordero. Ahorita comentaba que Ensenada es emblemático, pero no pinta, ¿no? Así es. En la densidad electoral. Así es, como que es una visita obligada porque es simbólico Baja California, electoralmente en muchos sentidos. Baja California y Ensenada es simplemente un símbolo, pero no hay el suficiente peso como otras plazas, incluso trascendían el mismo equipo de Cordero, que aquí venían y pues prácticamente daban por perdido el Estado debido a esta intromisión de las fuerzas quiquistas. Pero bueno, básicamente venían a cumplir, ¿no? Con esto, ¿no? Muy bien, bueno, pues esta semana pues empezó bien en términos noticiosos, hay varios temas en el ambiente, a pesar de que es una semana tranquila políticamente hablando, porque bueno, la Semana Santa termina mañana la semana. Termina la semana. Mañana termina la semana hábil. Hoy es fiesta para los que cobran en quincena, ¿no? Y No me acuerde de eso. y no es muy buena ocasión para festejar para los que pagan en nómina, ¿no? Pues ayer hubo una reunión en el CCE muy interesante. Estuvieron dos mujeres muy inteligentes. Estuvo Cassandra Gutiérrez Pérez, ella es directora técnica de la Comisión Nacional del Agua en Baja California, y estuvo Sara Elizabeth Soto Martínez, ella es la directora de
ingenieras relacionadas con el tema del agua. Ellas estuvieron con el Consejo Coordinador Empresarial en representación de los titulares, porque pues las formas es que vinieron por los problemas de agenda de los titulares. Yo lo que creo es que estuvieron aquí porque la verdad es que las cabezas de estos organismos pues les cuesta un poco trabajo entender y explicar, sobre todo. Qué amable eres para decir que tanto el delegado a nivel estatal y el delegado a nivel municipal, que fue precisamente exdiputado y exfuncionario municipal y exdelegado de Francisco Zarco en la administración pasada, pues no sabe del asunto. Sí, eres amable. Creo que les cuesta. Ignoran completamente el tema, entonces mandan a las que sí saben. Técnicas operativas. ¿No? Y el otro tema es que también les cuesta dar la cara ante un tema tan complicado como es el tema del agua, que cada vez está teniendo mayor exigencia por parte de los sectores, de los organismos, de los empresarios principalmente, que se han convertido en actores importantes en esta discusión. Digo, lo ha hecho el Consejo Coordinador Empresarial y lo está haciendo la Canacintra a través de los foros del agua. Es la cuarta reunión, ¿verdad? De seguimiento. Claro. Es un tema que no lo están soltando. Me parece muy interesante, aunque ni Canacintra ni el Consejo Coordinador Empresarial están soltando el tema. Nuevas tratadas y nuevas fuentes de abastecimiento. Así es. Yo creo, y el tema está, a mí me gustaría que estuvieran en un solo frente, dando la batalla, la discusión, la opinión, pero lo están haciendo bien, en cierto modo, porque por un lado el Consejo Coordinador Empresarial se está enfocando a que se resuelva el tema presupuestal, al tema político, ¿no? Al tema de la voluntad política tan necesaria para que se den los recursos y se hagan las obras, y la Canacintra lo está analizando desde otras perspectivas, desde las diversas fuentes de agua, desde la visión de los técnicos, desde la visión de los científicos, desde la calidad, ¿no? Y la sustentabilidad también. Lo que más convenga. Yo creo que se está complementando bastante bien esa información. Repito, a mí me gustaría que estuvieran juntos, sí, ¿verdad? Porque eso le daría muchísimo más peso y más valor a la discusión. Y bueno, en ese contexto estuvieron estas mujeres que me parecieron muy inteligentes, tanto en la manera de exponer la situación como en las respuestas que le dieron a los empresarios con relación a los avances, ¿no? Porque parecería que no avanza, pero a partir de la información que se dio el día de ayer, se están dando pasos. Por un lado, bueno, pues están en el proceso de inscripción de la obra que le interesa a Ensenada, que es la de la derivación del acueducto de Mexicali a Tijuana, que no es de Longo, es de Tanamá, Tecate, al Valle de Guadalupe. Son 54 kilómetros de acueducto que hace falta para traer el agua al Valle de Guadalupe. Ahí caería en una presa y a una potabilizadora para que posteriormente pasara a las redes de distribución. Con lo que pues se resolvería por un buen tiempo, que no de manera definitiva, el problema del agua para Ensenada. Eso planteó esta ingeniero Cassandra Gutiérrez Pérez. Y la directora de proyectos y obras de la Comisión Estatal del Agua platicaba acerca de que ya se está platicando o negociando con los dueños de los predios que pudieran ser afectados. Por los derechos de vía. Los derechos de vía, porque no todos los derechos de vía van a pasar por el trazo de la carretera, que es la idea, ¿no? Traerse el tubo paralelo a la carretera y eso ahorraría o va a ahorrar mucho en parte ese derecho de vía, pero eventualmente van a afectar algunos predios y que ya se está en negociaciones con estos grupos en tanto que se complementan los expedientes. Pero también hablaron de realidades, que es lo que a veces a los políticos les cuesta trabajo, ¿no? Se habla de la solución en corto tiempo, de las exigencias, y yo creo que fueron amablemente claras, ¿no? ¿Saben qué? Inscribir el proyecto ante la Secretaría de Hacienda no significa necesariamente que inmediatamente vayamos a tener el dinero para y no completo la obra. Así es. Entonces, probablemente se avance. Sin embargo, esto es una buena noticia, porque después de tantos años, 30 años, desde que se hizo el acueducto, tal vez un poquito más, estamos esperando que nos llegue. Sí, hablan de una desaladora en San Quintín, de represos, de presa y de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, porque la respuesta ahora es de múltiples formas. Ya no estamos hablando de que la derivación va a resolver el problema para Ensenada. Tenemos que hablar de diversificación de fuentes de abastecimiento. Exactamente. Y aquí cabe la desalación,
cabe traer el agua del río Colorado, cabe el reuso de agua y también cabe la educación. En el consumo. En el consumo, porque mucha agua se desperdicia, ¿no? Y también utilizar las precipitaciones, ¿verdad? Claro, aprovechar los bordos, esta vertientes para sí, esta presa aquí, que dice usted de Panamá, ¿dónde? ¿A Guadalupe? Sí. ¿En qué parte estaría el represor? Yo la verdad no sé, pero es un represo de recepción. O sea, es donde cae el agua para después potabilizarla y mandarla a la red. O sea, no es una presa para captar aguas fluviales, sino es una presa para captar el agua donde la va a depositar el tubo, como sería el Carrizo en Tecate. Claro. Aquí lo importante, no sé, colegas, es de que todos esos proyectos pues generen confianza, que se perciban creíbles y sobre todo de que en realidad resuelvan pues el problema de abasto de agua. O sea, ciertamente hay que encontrar nuevas fuentes de abastecimiento, hay que buscar la desalación y sobre todo aprovechar el agua de lluvias, en fin. Pero finalmente hemos observado y esto es lo que ha generado desconfianza sobre todo en los organismos empresariales, pues que es precisamente de que han salido con sorpresas, pues también a partir de la misma con agua, ¿no? Bueno, pues, ya no insistieron tanto en traer las aguas tratadas de... Claro, sí. Es que generó muchas dudas. Primero surge de bote pronto, ¿no? El proyecto de traer aguas grises o tratadas de Tijuana al Valle de Guadalupe. Bueno, ok. Necesitan una obra que vale casi 2,000 millones de pesos. Necesitan hacer una infraestructura para la filtración. Sí. Pero no se ha hablado qué calidad va a tener, si esa infiltración a los mantos freáticos pone o no en riesgo, si es la adecuada, si los cultivos de la región, principalmente las vides, el agua es apta para alimentar ese tipo de plantas, la calidad del producto final, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas dudas y además también hay prioridades, ¿no? O sea, no puede resolver con todo y que sea necesario y con todo y que sea inclusive conveniente resolver el problema del cultivo de vides, ¿no? O el desarrollo de una zona con relación a la necesidad de satisfacer pues el abasto para el consumo humano. Mira, entonces hay de prioridades a prioridades. Sí, yo creo que yo no quiero responsabilizar a ningún gobierno ni en especial a un partido político, pero el Partido de Acción Nacional va a cumplir con esta administración estatal 30 años en el poder, 3 décadas. En esas 3 décadas, Acción Nacional ha estado a cargo, a través de sus funcionarios, de los organismos operadores de agua. Y estos organismos operadores de agua han servido como fábrica de candidatos y como agencia de colocaciones. Yo iba a decir con el debido respeto, pero pues no tiene que haber mucho respeto en eso. O sea, ¿y qué hemos observado? Pues que en Ensenada, pues la desaladora, 6 años prometiéndonos la desaladora, todavía no se pone un ladrillo. Lo del acueducto salió con agua de que no estaba inscrito y que pues ahora sí que hasta desconocían ese proyecto. En fin, y todo esto creo que generó ya el encono pues que alrededor de este problema, ¿no? Entonces sí creo que hay una gran responsabilidad, porque desde aquel proyecto de la obra negra o la obra enterrada de Ernesto Rufo, recordarás, pues ya no vimos, y el problema del agua es fundamental para Baja California. Se trató de administrar el agua, se ha administrado el agua, pero no se ha resuelto el problema de abasto a futuro, sobre todo porque ya se sabía, los pronósticos entre el crecimiento de la población y la disminución de la disposición de agua existen desde hace muchísimos años, ¿no? 20 posiblemente, ya se sabía, no se hizo nada, bueno, ese es el problema. Vamos a un corte y regresamos. De vuelta aquí en losperiodistas.com en este martes 15 de abril de 2014, y pues nos puede usted seguir a través de ensenadatv.com y sobre todo en YouTube y redes sociales a través del Facebook. Bueno, Víctor,
pues en este asunto del agua, pues ahí está el seguimiento del sector empresarial con este asunto. Esperemos de que pues veamos algo, ¿no? Ya... Yo veo aspectos luminosos, como dicen en el programa de Tercer cuando opina Carlos Marín, ¿no? Luminosos, sí. A mí me entusiasma mucho el comprobar, como no lo veía desde hace muchos años, que grupos organizados de la sociedad, en este caso empresariales, el Consejo Coordinador Empresarial, como la Canacintra, hayan instituido sus reuniones semanales, de la que nos acaba de hacer una magnífica reseña don Arturo, para darle seguimiento al tema toral, principal, fundamental, no solo de Ensenada, sino de cualquier lugar. El agua es la primera condición para el desarrollo de una comunidad. La primera. No hay agua, no hay nada. Esa es la primera. La segunda es la disponibilidad de energía. Agua, energía, territorio, ¿qué es lo que tenemos en Baja California? Territorio y energía. Pues solo nos falta el agua para ser un detonador de expectativas verdadero. Pero hablaba y me refería a las reuniones de los organismos empresariales. Llevan 3, si no es que la cuarta, la que acaba de pasar, don Arturo, la tercera reunión por semana, o cada 10 días o cada semana. Esto es formidable porque, como bien nos decía don Arturo, hay una revisión desde todas las aristas para las fuentes de aprovisionamiento, como para su factibilidad, sus plazos, las autoridades que intervienen, en fin. Son verdaderos intentos, y son verdaderos intentos porque hay grupos verdaderamente interesados. No es igual hacer el show y el espectáculo como venían aquellas comisiones de diputados, ¿te acuerdas? Así es. Iban a promover una reforma, una ley, se promovía un foro sobre pesca o sobre agricultura, y al final quién sabe qué resultaba, ¿no? Pero aquí no hay, entre los participantes de estos grupos organizados, no hay aquel que quiera ser diputado, que quiera ser presidente. Es el verdadero interés, porque no solo es, y perdónenme ahí la expresión, no solo es la viabilidad de la empresa X o la empresa Y que pueda tener agua, no, es la viabilidad de nuestra ciudad, del puerto, del municipio, del entorno donde vivimos, y eso a mí me entusiasma mucho. Pues Salvador Martínez Santos lo decía muy claro, se los decía a estas profesionistas, a estas mujeres que ostentan los puestos de mayor relevancia en materia técnica de la CONAGUA y de la Comisión Estatal del Agua, que es urgente que se resuelva, no solamente por las empresas. Les decía, ahorita somos los empresarios los que estamos planteando el tema, ¿no? Y le estamos dando herramientas para que se tomen decisiones e impulsando la idea. Pero si no se resuelve en el corto tiempo, al rato van a ser los ciudadanos los que van a estar haciendo manifestaciones, sí, ¿verdad?, en los centros de gobierno y en los organismos del agua para que se resuelva el problema. Entonces, que no se espere que se convierta en un grave problema social, en una revuelta, ¿no?, social. Es un problema social, porque mantener sin agua 4 días o 5 días de la semana a una familia es un problema de salud pública importante, es incómodo, es contraproducente para la misma vida económica, porque pues, ¿quién va a salir a trabajar tranquilo sin bañarse, ¿no? O quién va a regresar en buen ánimo a su casa con un cerro de trastes y ropa que lavar? O sanitarios pendientes, sí, claro, ¿no? Es un problema de salud también, un problema de productividad. No solamente es el problema, como decía Víctor, de las empresas, porque finalmente las empresas están para hacer negocios, pero también generan empleos y también pagan impuestos, ¿no? No puede haber turismo con hoteles que no tengan abasto de agua, por ejemplo, ¿no? Podemos estar promoviendo el turismo y por otro lado ahuyentándolos con hoteles con mal servicio. Pues yo espero que la CONAGUA realmente de veras se concrete en estos proyectos, que sean convincentes, que sean factibles, que realmente resuelvan en parte el problema, y no como en aquellos años donde venían y le echaban cemento al drenaje de las empresas procesadoras de pescado y nos quedamos pues sin empresas procesadoras de pescado, ¿verdad? Nos quedamos sin nada. O sea, para eso sí eran muy buenos, pues, para sancionar ese tipo de cosas. Pero yo creo que sí hay que ser ya más exigente con estos funcionarios. En lo personal, quiero manifestar, como cualquier ciudadano, te cansas de la simulación y de las mismas respuestas.
quiero señalar de que, insisto, que no se queje la gente de Acción Nacional, ha gobernado Baja California, o sea, lo ha gobernado y sí hay una responsabilidad política y social. Van a tener 30 años operando el agua. No se la han querido dar a los municipios porque, pues no sé de quién vaya a ser caja chica, ¿no? Porque esa es otra historia. Pero ya llegó el momento en de que, además de que dejan las zanjas abiertas y no las tapan bien, no las cierran bien, y las calles están hechas pedazos por estas obras de reparación, no pueden ni con las fugas. Entonces, ya es un asunto que no solamente va de que a mí que me desquite electoralmente, pues. ¿Qué nos va a resolver? O sea, yo escucho a veces el discurso de los empresarios en lo público, pues entiendo que tenga que ser un poco más suave por muchas situaciones, pero por fuera te dicen, bueno, Ensenada no tiene agua, tiene una infraestructura y un equipamiento urbano que ya le queda muy chiquito. O sea, ¿así a dónde vamos? Y maltratado, o sea, a morir. La competitividad como ciudad, con tantos jóvenes, ¿de qué sirve que tengamos centros de investigación, tantos egresados de las universidades, si realmente la ciudad no tiene un corredor industrial, no tiene no tiene nuevas fuentes de agua? En fin, le falta infraestructura, hay que resolver problemas de vialidades, en fin, y estamos hablando, y cada vez que se habla de esas obras, estamos diciendo que son miles de millones de pesos. O sea, ya es demasiado dinero, y cada año que pase, pues más van a costar. Qué bueno que están los empresarios, ¿no? Pero fíjate que hay algo ahí que no está ocurriendo y que debe de ocurrir. Hace rato planteaba Víctor muy bien que qué bueno que cada semana, desde hace algún tiempo, los empresarios estén en el tema, ¿no? El Consejo Coordinador Empresarial y la Canacintra, pero debiera ser un tema que los diputados debieran de traer de ese tiempo. O sea, y no solamente el agua para Ensenada, porque en Ensenada hay que resolver el problema de abasto, es cierto, pero en Mexicali hay que resolver el problema del uso eficiente del agua, porque uno viene por los caminos de Mexicali y ve cómo corre el agua por los campos. Es de rodamiento. Porque se riega por canales, ¿no? Mientras que en San Quintín son más productivos y riegan con tecnología, ¿no? Riegan por goteo. Mayor rendimiento. Ya ni siquiera por aspersión como era antes, ¿no? O sea, hay un aprovechamiento y un uso eficiente del agua. Entonces, los diputados debieran estar tratando de resolver el problema del agua de manera integral. ¿Qué tratamiento requiere Mexicali para un mejor aprovechamiento? ¿Qué tratamiento requiere Tecate, Tijuana, Ensenada, Rosarito? ¿Y qué necesitamos hacer para el resto del estado? Porque San Quintín también es Baja California, Isla de Cedros también es Baja California. Entonces, pues estamos ante una situación de que grita el que más saliva tiene, pero el problema es mayúsculo. Sí, fíjate, tengo en cuenta que Ensenada como municipio enfrenta más limitantes que detonantes. O sea, son mayores nuestras desventajas en el contexto estatal y nacional. Enoch ha dicho, no una, varias veces, que hubo ni siquiera una época, hubo un momento en la vida de Ensenada que vino la mayor parte de la infraestructura de la que actualmente disponemos. De acuerdo. Pero eso viene porque Ensenada no está en la agenda, y eso lo he repetido muchas veces, no está en la agenda del Estado, no lo está. Están que el puentecito de tal, que la horita del otro, son parchecitos, no hay una visión ni amplia y mucho menos de largo plazo para Ensenada. Lo que Ensenada ha cambiado y que ha sido mucho, ha sido esfuerzo de los propios ensenadenses, pero no desde un detonador. Yo estaba en el periódico El Vigía en el 2006 junto con ustedes y recuerdo aquel Plan Noreste, ¿se acuerda, don Arturo? Aquel que impulsó la SAOPE, la Dirección de Catastro o de Desarrollo Urbano, los grupos empresariales del sector vivienda que diseñaron esta área en el noreste de la ciudad. Me tocó, comisionado por don Arturo en aquellos años por parte del Vigía, porque también los medios eran parte de aquella mesa, sí se acuerda bien, ¿verdad? En esas reuniones estaba el ingeniero Castañón, recuerdo, por el grupo GEO. Ricardo Castañón Ruiz.
Sí, César Cuevas en Saope, recuerdo. Y bueno, en esas reuniones, y no voy a revelar nada indiscreto, solamente un poco recordar lo que se planteaba en aquellos años, del 2006 al 2014, ya son 8 años, 9 años, a ver, 6, 4 y 4, 8 años. Se planteaba que la zona noreste tendría una ciclovía, una área de la presa para utilizarla para entretenimiento acuático, una zona de asadores, tendría infraestructura educativa, comercial y de servicios, etcétera. Yo en ese tiempo dije, yo quiero vivir ahí. Hoy veo esa zona y hay una calle extraordinariamente estrecha con unos baches que Dios guarde la hora cuando cae a alguien, porque se le daña no solo la llanta sino el rin, brutales. Pero además se vuelven verdaderos nudos, cuellos de botella que a esa gente que vive en esa zona, que trabaja del otro lado de la ciudad, es media hora de tránsito en la mañana, precisamente por el cuello de botella, solo para salir a una calle más o menos transitable. Y con esto concluyo. Por eso me entusiasman las reuniones de este tipo cuando ven el tema del agua, porque un asunto se debe de plantear desde distintas perspectivas y asegurarse que aquello que planeamos se cumpla tal cual lo preveemos o lo diseñamos, como fue la zona noroeste. Fue una magnífica idea, no sé en dónde se echó o dejó de dársele seguimiento, ¿no? Sí, ahora en los nuevos desarrollos inmobiliarios están detenidos porque les están exigiendo tanques de almacenamiento como parte del equipamiento. A eso estamos llegando cuando debió haber sido mucho antes. Nos vamos a una pausa y regresamos. Sí, Gracias por continuar con nosotros en losperiodistas.com. Puede vernos por Ensenada TV, compartir los videos en las redes, pedirle a sus contactos que nos vean, nos comenten, que nos pongan tema también, ¿no? Para comentarlos aquí en las experimentadas voces de don Arturo López Juan y Enoc Santoyo Cid. Pues para cerrar tema de este programa, 15 de abril, un día como hoy dicen que nació o murió Pedro Infante. Murió, ¿verdad? 15 de abril. Sí, Pedro Infante. Sí, es un ícono del cine de oro mexicano. Así es. Y junto con María Félix, que recién cumplió, por cierto, también 100 años de muerte y de nacimiento, pero bueno, de su deceso. También Octavio Paz cumplió 100 años. Uno de Guamúchil y el otro de Sonora. Sí. De norteños. Sí, muy vecinitos. ¿Cómo? Álamos, Sonora. Sí. El Álamo, María Félix. Sí, María Félix. Y de Guamúchil, Pedro Infante. Recién nos encontramos esta mañana un personaje en el restaurante, fuimos a tomar un café y así nada más vamos a dejar aquí el nombre del otro lado. Sí. Y nos comentaba un compañero amigo, un regidor, que terminó luna de miel en el Cabildo. Así es, pues no sé, Arturo, Víctor, en la sesión de Cabildo de inicio de semana pues de alguna manera concluyó esta armonía que había, esta calma chicha que dicen en el Cabildo, a raíz de la aprobación del manual del ramo 33, cuya normatividad se modificó, según nos explicaba el edil con el que platicamos en la mañana, fuera de grabadora. ¿Podría ser un contexto respecto a cómo se dio la armonía en el Cabildo? Claro. Según me enteré, sí. La armonía entre regidores o ediles de partidos distintos con el alcalde y con el gabinete, me comentan, se da a partir de que cada fuerza política, las fuerzas representadas en el Cabildo, obtiene posiciones. Posiciones me refiero a es parte de la administración, de alguna manera, no solo en la representación como cogobierno. Exacto. Y o
escuché corredores, pasillos, lo otro, que este acuerdo inicial de que cada quien tuviera su espacio, de acuerdo incluso a sus propios temas que manejan por partido, ya ves el Partido Verde, los asuntos ecológicos, como que ha hecho de eso su bandera, igual el Partido del Trabajo, los de Desarrollo Social y en fin, ¿no? Los del PANAL, los temas educativos. En función de esos temas es que se armonizaron, digamos. Y para lo que Víctor quiere decir es que los dejaron poner funcionarios. Entonces sucede, y hacerse cargo de una agenda relacionada a sus asuntos. Entonces, como eso fue de inicio, en la mentalidad o en la percepción de la autoridad persistía la idea de que una vez llegado a ese acuerdo transitarían los 3 años, pero parece ser que en el Cabildo hay tema por tema, acuerdo por tema, es decir, ¿quieres un asunto más? Pues es otro tema, es otra negociación. Qué pues. caros nos salen así, ¿eh? Qué caro va a ser. Si es así, nos va a salir. O sea, antes planchaban, así era el término, a los regidores por los 3 años, a través de darles posiciones o aumentarles el presupuesto de gestión social. Hoy es sesión por sesión, voto por voto. Y negociar así, imagínate, pues por eso Enrique Pelayo no quería ni sesionar. No quería ni sesionar. En la administración pasada, las sesiones de Cabildo, sí, como la que estamos viendo que ahora es de la presente administración, ahí está el profesor Hirata con la figura esta del síndico social, pues nos estamos dando cuenta de que no quería sesionar porque le daba terror, decía, y te lo comentaba el propio Pelayo por fuera, decía, es que me piden cosas y cada sesión me piden cosas y por sacar una votación son más cosas, más dinero, más posiciones. Y pues así no alcanza, no alcanza. Bueno, yo creo que aquí debiera ponerse en juego la habilidad política de los liderazgos, ¿no? En este caso, pues el que lleva el gobierno, no te puedo dar todo, y si quieres votar en contra de algo que no es bueno para la sociedad, pues vota en contra, tú cargas con el costo político, ¿no? Creo que hay otro factor también que unió o propició esa armonía, que era la mala fama, ¿no? El ruido negativo que tenía el anterior cabildo. Eso los obligaba un poco a trabajar con más orden y más armonía, ¿no? Eso es también un factor que fue determinante. Sin duda. Claro. Entonces, ese es el problema, y es ojalá y esta forma de trabajar del cabildo no vaya más allá, no exageren, porque de verdad que ha sido muy nociva esa manera en la que están por delante los intereses de los partidos políticos y muy al final los intereses de la población. Ojalá y tomen en cuenta que la sociedad está ahora muy vigilante, no solamente a través de los medios tradicionales, sino a través de las redes sociales. Sí. Y que si bien es cierto que pueden hacer las negociaciones que quieran, se pueden repartir el presupuesto que quieran y las posiciones que quieran, si no toman en cuenta el interés ciudadano, pues que esperen a las elecciones. Creo que en este sentido, pues deben de buscar el bien social, ¿no? Las obras y las acciones que la ciudad requiere, y eso sí, armonizar con la sociedad. Y si uno de los grupos no va en ese interés, bueno, pues que con su pan se lo coma. Oiga, pero también la sociedad tiene su peso. Por ejemplo, ¿qué peso político tienen los abogados o los grupos madrugadores o el sector empresarial o los médicos o los periodistas? O los deportistas, sí, o los maestros y los regidores que provienen, decíamos hace un rato, de grupos de población con temas muy específicos, como el de los maestros en el PANAL o los ambientalistas en el Verde, tienen su presión, y no solo de posiciones, déjame decirle, a veces el deportista puede decir, ¿sabes qué? Recarga la balanza de este lado, la tienes muy cargada del otro.
invierte en infraestructura deportiva, hace el deporte popular, métele lana al otro. Sería una manera de negociar, claro, que es muy sana, pero me parece. Del beneficio. Exactamente, Víctor. O sea, si es en ese sentido, perfecto. Pues ese es justamente el sentido de la democracia. Sí, sí. Darle representatividad a una minoría, a un sector, a un sector de interés común, pues para que haga valer su voz y su voto en los cuerpos colegiados, llámese cabildo, llámese congreso. Y si en ese interés se dieran las cosas, pues nadie diría nada, porque bueno, otro gallo nos cantara como sociedad, ¿no? El problema es cuando esas negociaciones se vuelven en el interés personal, o de los grupos o de los partidos estrictamente, ¿no? Porque no me digas que es del interés público que un regidor tenga mayor presupuesto para repartir despensas. No es así. Eso no resuelve nada. Claro, porque no resuelve nada. Es más del interés público que se haga una calle, que se haga una rampa, que se abra un acceso, ¿verdad? A que le lleves una despensa, porque te resuelve el problema de una semana o Yo le voy a decir a los regidores, como cualquier ciudadano, que dejen atrás los procesos de simulación. Y si tienen un grillito, un Pepe Grillo por aquí, no sé si se llame Noé Rivera o se pide Alberto Moreno, no sé cómo, porque están representándonos a todos, entraron por una alianza y se esperaba mucho de cabildos plurales, ¿verdad? Hoy lo tenemos. Entonces, si van a estar con las mismas prácticas de pedir posiciones, de pedir dinero y de enriquecerse en estos 3 años, eso va a trascender. Eso va a trascender, y ahora que vamos a tener figuras que para el siguiente programa voy a compartir con mis colegas todo lo que anoche ya está entre candidaturas independientes y cómo viene con la nueva legislación electoral, pues donde le están poniendo candado a los chapulines, porque ahora ya si alguien se enoja en su partido y se declara candidato independiente no se le va a armar. Bueno, todos estos temas, pues que lo vean de esa forma, porque va a trascender, y si son gente de aquí, que tienen arraigo aquí, que pues al menos que dejen eso, porque si es nada más va a ser pedir dinero y hacer lo mismo que hacían todos los anteriores regidores, yo creo que eso pues se va a ventilar y vamos a salir mal. Y que ni se enojen. Ellos están en deuda con la sociedad, tienen que hacer algo por esta ciudad que tiene tantos rezagos, así es que pues no le busquen y que quiten al Pepe Grillo, que sus puntos de acuerdo no se los dicten, que apaguen el celular en las sesiones de cabildo para que no les hablen y cómo va a estar el sentido del voto. Una razón, un aspecto también que no hemos visto son grupos de choque, ¿no? Dentro del cabildo todavía no se dan, no sé si sea una posibilidad en el futuro, pero no hay grupos de choque, lo que hay es nada más choque de intereses, hay ruptura interna en uno que otro, quién sabe si sea un tema que persista. Tenemos un minuto para cerrar, no sé si quieren saber con algo. Yo a lo que apostaría es a que una discusión plural, ¿no? Diferendos, maneras distintas de ver las cosas, no implique necesariamente un rompimiento de la armonía en el gobierno. Yo creo que es positivo que piensen de manera distintas, que tengan propuestas distintas y que si es en función del interés público tengan proyectos distintos los regidores en el cabildo, ¿verdad? Siempre y cuando estén pensados en el interés general, no pasa nada. O sea, la pluralidad debe enriquecer la acción de gobierno, no es para minimizar. Pues ahí está, Víctor. Compañero, pues despide el programa. Bueno, el próximo jueves. El jueves por ser fechas pues de descanso y la gente va a estar en la playa orando seguramente. Sí, en esos 2 sitios. Nos vemos aquí hasta el próximo martes. Ya vamos a ver cómo transcurre el fin de semana. Seguramente habrá noticias porque a nivel federal el Congreso, estos periodos ordinarios terminan y tienen en leyes secundarias mucho tema. Y poco tiempo. Exactamente, ¿no? Muy poco tiempo, y pues vamos a ver qué surge de aquí, y pues cuídese, si va a salir de la ciudad, pues tenga mucho cuidado. Sí, claro, si toma no maneje y dedique un poquito de tiempo a la reflexión, que es ese sentido de la Semana Santa. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Esta es la señal de Ensenada TV.